El patrón no está muerto. Medellín. Hay gente inocente. Comuna 13. Si no la abrían, la tumbaban. Entre historia y presente. Pero los bajaban amarrados. El barrio, como la vida. Lo que en Brasil se llaman las favelas. Sigue adelante, pero lo que es hoy. Cuando la guerrilla llegó acá, por muchos. Los enterraban en una fosa. No ha sido así. Los desaparecidos fueron llevados. Entonces ya le mostró dónde quedan. Hay agüita, gaseosa, cervecitas, happy brownie, gomitas de marihuana, la pomada de cannabis. Muy buenas amigos, nos encontramos en una de las ciudades de Colombia más bella y además estamos en el barrio Calle 13. Calle 13 es el cantante René, que siempre me equivoco. Comuna 13, quizás René mira nuestros vídeos. No creo. Bueno, si logran escucharme, les quería decir que acá sí hay un gran atractivo de fotos. De hecho, han montado cada puesto para hacer fotos, desde las estatuas que también te tomas la foto, pero también veo que tienen un tipo de instalaciones con un palo gigante y ese círculo de la luz que va girando alrededor tuyo como para darle un efecto ahí a las fotos. La verdad que la creatividad no tiene límite. Sin propina no hay foto, es de pago entonces. Para los más atrevidos hemos encontrado otra forma de hacer unas fotos bien bonitas, unos recuerdos bien únicos acá en la Comuna 13, pero yo en lo personal no me atrevería. ¿Tú? No. Es bastante grande, hemos subido las diferentes escaleras eléctricas, llegamos arriba, aunque están más casas todavía más arriba, pero es un laberinto porque nosotros estamos quedándonos todavía en la calle como principal. Hay muchas escaleras derecha e izquierda bien bonitas de colores y uno pues llega como para las casas, ¿no? Pero sí es un laberinto. No vamos a ir el fin de semana, ¿Qué día es hoy? Sábado. Esto de ver todos esos cake de cannabis, estoy pensando ahora que tenemos que retomar la bicicleta. Gomitas de marihuana, la pomada de cannabis. Sería que compramos uno y lo probamos allá para el primer día de retomar la bici. Es una mala idea. Antes de pedalear. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eso ayuda o no? Aunque es fin de semana, yo me creía que había mucha más gente. Es nada, no está mucha gente como me habían explicado. No es que no puedes caminar de la gente que hay. Mira, aquí estoy caminando normal y no estás para nada agobiado, digamos, ¿no? Se puede caminar tranquilamente y también disfrutándolo bastante, mirando las casas todas rojas y escuchando tu musiquita. Este barrio era de ranchitos de madera, se llama una invasión. Lo que en Brasil se llama las favelas. Aquí se llama invasión. En los años 80, eso estaba poblado de ranchitos. Aquí mandaban los combos y las bandas delincuenciales locales. Había sicarios, ladrones, venta de bazooka y marihuana, plazas de vicio. Entonces, debido a eso, en el año 91 llegaron las guerrillas de la FARC y el ELN. ¿Ya no iba a aumentar la guerrilla? Sí. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército Popular Liberal. Son guerrillas que son de la izquierda contraria al gobierno. Vinieron a hacer limpieza. La limpieza era asesinar ladrones, viciosos, acabar con plazas de vicio. Y se quedaron aquí durante 11 años asesinando gente todos los días y todas las noches. Muchas veces uno salía a trabajar sin encontrar a los muertos atravesados en los caminos. Porque yo salía porque yo soy pintor y estucador, sino que ya por mi edad no me dan trabajo. Entonces la guerrilla mandó acá, del año 91 hasta el 2002. 11 años aquí mandó la guerrilla. Aquí no podía entrar policía, ni militares, ni gente desconocida, ni la familia de uno siquiera. Ya en el 2002 llegó Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, Álvaro Uribe Vélez como presidente, y mandó a hacer la Operación Orión. La Operación Orión fue el 16 y 17 de octubre del 2002 y la hicieron para acabar con la guerrilla y limpiar el barrio. Y la hicieron entre paramilitares. Esto es Don Berna, un jefe de paramilitares que está extraditado en los Estados Unidos pagando cárcel. Porque una pregunta, paramilitares y guerrillas, por ejemplo, ELN o FARC, eso no son paramilitares. No, la guerrilla son de izquierda. Los paramilitares fue un grupo que fundó Álvaro Uribe Vélez cuando era el presidente.
Pero paramilitares tampoco es del Tra- gobierno, es no, independiente. tampoco, y no que ellos Ok. trabajaron con el gobierno. Pero paramilitares es como lo opuesto de ELN o Sí, FARC. sí, Ok. son contrarios también. Ok. Sino que dicen que Álvaro Uribe, antes de ser presidente, la guerrilla en la FARC le asesinaron al papá en una finca. Entonces Álvaro Uribe fundó un grupo de paramilitares que era para asesinar guerrilleros y venganza de la muerte del papá. Pero ellos trabajaron paramilitares, policía y ejército juntos. Bueno, en la Operación Orión hubo 80 civiles heridos, 88 asesinatos, 12 personas torturadas, 370 detenciones arbitrarias, los que cogían inocentes, como estos, que lo amarraban y los cogían, y 92 desapariciones forzadas. Los desaparecidos fueron llevados a la escombrera, la famosa escombrera. La escombrera es ya conocida como la segunda fosa común más grande de Latinoamérica, porque la más grande, la primera es la de Chile, que es la del dictador Pinochet. En Chile hay una fosa con más de 47.000 cuerpos. Acá hay una fosa con más de 530 cuerpos, sino que no los han podido encontrar. No han encontrado sino 8 nada más, 8 restos. Pero hay una fosa con más de 530. Entonces por eso no los han encontrado, porque están muy hondos. Porque en la Operación Orión los enterraban en una fosa y luego los tapaban con tierra. Y luego seguían las volquetas llevando escombros y vaciando escombros encima. Entonces ya están muy hondos, ya nunca los van a encontrar. No lo han podido encontrar. Bueno, aquí está una entrega de armas. Esta entrega de armas fue en el 2005. General Gallego, General Montoya, entregaron armas, la guerrilla entregaron armas, pero nunca entregaron fusiles, ni pistolas, ni su metralladora, y no que no entregaron las armas hechizas, las armas más malas, las que no valían nada. Álvaro Uribe cuando vino a la comuna, porque él estuvo acá en la comuna. Esto hace parte del escombrero donde están los muertos. Las mamás con las fotos de los hijos desaparecidos pidiéndole justicia al gobierno para que le encuentren a sus hijos desaparecidos. ¿Y eso es cerca de aquí también? Allá al frente, enseguida le muestro dónde queda. Se veía acá y se veía allí en Dorado. Este fue el helicóptero de la policía que hizo la Operación Orión desde el aire, como le digo, porque fue entre policía, paramilitares y ejército, enfrentados con la guerrilla. La casita mía es una que aquí enseguida, que enseguida te la muestro, ya la vendimos porque mamá falleció. Entonces nos tocó encerrarnos, todo el mundo encerrados. Nos tocaba poner colchonetas en las puertas o en las ventanas para que no entraran las balas, porque era solo la balacera. Donde antes el silencio era impuesto por el miedo, hoy el sonido que domina son los pasos contra el suelo y los aplausos que marcan el ritmo. Aquí el hip hop no nació como una moda. En medio de ese contexto, los jóvenes encontraron en la cultura hip hop, rap, graffiti, breakdance, una manera de desahogo. Todo lo que no podían decir en voz alta. Cuando llegó el baile, no hacía falta hablar, solo moverse. La mayoría de los bailarines son afrocolombianos, con una conexión natural con el ritmo, con el cuerpo, con la expresión. Inspirados por DVDs piratas o canales de televisión de Estados Unidos, los chicos empezaron a practicar en las esquinas, en los parques, en cualquier espacio donde pudieran sentirse libres, aunque sea por unos minutos, sin estudios, sin espejos, solo con el reflejo de los demás. Y así evolucionando en algo propio, una mezcla entre freestyle, acrobacias, flow callejero y energía cruda que hoy es parte de la identidad de la comuna. Bailar para olvidarse de la violencia. Cuando bailan, las balas dejan de existir. Bueno, aquí ya está el proyecto de escaleras eléctricas. El proyecto de las escaleras eléctricas comenzó en el 2009. El alcalde era Alonso Salazar Jaramillo, que fue alcalde de Medellín de 2008 al 2011. Tumbaron 42 viviendas. Entonces la alcaldía le pagaba a la gente para que se desplazaran a otros lugares para poder construir las escaleras eléctricas. En el 2011, Alonso Salazar como alcalde ya iba a entregar la alcaldía. Entonces las preinauguró sin los techos, porque no alcanzó a terminarla, no le alcanzó el tiempo. Y ya en el 2012 las terminó el otro alcalde, que era Aníbal Gaviria, ya con techos. De ahí para acá fue que comenzaron a llegar turistas a conocer las primeras escaleras eléctricas en una comuna o en un barrio, porque son las primeras. En el 2016 ya nos visitaron famosos como Bill Clinton en las escaleras eléctricas.
como Nicky Jam, que es un rapero de Puerto Rico, pero vivió acá, vive en Medellín y se hizo famoso acá. Ahora es un cantante famoso de reggaetón y ya viene a grabar aquí. Aquí graba videos Maluma, Karol G, Ryan Castro, Bless, todos esos famosos. En Comuna 13 subir nunca fue una cosa fácil. Antes de que existieran las escaleras eléctricas, cada trayecto era una montaña. Más de 350 escalones que los vecinos subían y bajaban todos los días. Muchas veces cargando el peso de una vida entera sobre la espalda. Bolsas, materiales, comida, incluso muebles. Todo a pulso, todo con esfuerzo. Para muchos, especialmente los mayores, salir o volver a casa no era solo cansado, era limitante. Había días en los que simplemente no se podía. En 2011 todo empezó a cambiar. Las escaleras eléctricas al aire libre, únicas en su tipo en América Latina, transformaron la forma de vivir el barrio. Lo que antes tomaba más de 30 minutos de su vida pasó a ser cuestiones de minutos. Pero el cambio no fue solo físico, fue tiempo recuperado y dignidad. Y toda esa historia de violencia acá por la Comuna 13 también tiene algo que ver con lo que era Pablo Escobar. Yo ya sabía que me iba a preguntar. Sí. Bueno, Pablo Escobar aquí no tuvo que ver nada, sino que aquí hay mucho guía local que le dicen a los turistas que Pablo Escobar vivió acá o que Pablo Escobar nos construyó el barrio, nos ayudó. Es verdad. Eso es mentira. Pablo Escobar en los años 80, como aquí vivían muchos sicarios, como le conté, entonces Pablo Escobar mandó sacar sicarios de acá de esa comuna para que trabajaran con él, porque él pagaba hasta 2 y 3 millones por matar a un policía en los años 80. Entonces muchos sicarios de acá se fueron a trabajar con Pablo Escobar, pero aquí él nunca vino, ni se escondió, ni nos construyó ningún barrio. En la Comuna 9, que es Buenos Aires, hay un barrio que se llama Barrio Pablo Escobar, que lo hizo Pablo Escobar, hay más de 300 casas. Allá ese barrio sí lo hizo Pablo Escobar y lo fundó Pablo Escobar. Pero él aquí nunca nos dio nada, ni una casa, ni un rancho. Eso son mentiras. Simplemente tenía que ver con los sicarios, que eran algunos suyos sicarios, acá, sí, pero... Sí, con los sicarios, bueno. Pablo Escobar se escapó de la cárcel de la Catedral, que es una cárcel que él mismo la mandó construir, y era en Envigado. Se escapó de allá de esa cárcel, la Catedral, el 22 de julio del 92, y murió en la Comuna 12, que es la Comuna de la América, el 2 de diciembre del 93, un día después de cumplir años. Y lo encontraron, fue por la llamada que le hizo la esposa y el hijo, para felicitarlo por cumpleaños. Entonces le rastrearon las llamadas y lo ubicaron. Al otro día estaba ya encerrado para cogerlo. Cuando él se vio cogido, se tiró por una ventana a unos techos, sacó una pistola que cargaba él y se pegó un tiro acá detrás del oído y se suicidó. Pero él estaba en cárcel en ese momento. No, él estaba escondido. Escondido, ok. En la Comuna 12, que es la Comuna de la América, pero no aquí en la 3, sino en la 12. Entonces, cuando a él le dieron bala, que eran los Pepes eran perseguidos por Pablo. La policía y el ejército y la DEA, que son de Estados Unidos, le dieron bala en ese techo, pero él ya estaba muerto. Sino que a él le dieron bala era para poder cobrar una recompensa que daban por él. Pero cuando le dieron bala ya estaba muerto. Bueno, la tumba de Pablo Escobar está en el cementerio Jardín en Montesacro, que es en la autopista sur, aún ahí yendo para Caldas, por Itagüí. Toda la autopista se llama Jardín en Montesacro. Allá está la tumba de Pablo Escobar. ¿Sí? Allá usted encuentra un señor que es idéntico, parecido a Pablo Escobar. En el hablado, en el físico, él trabajaba acá. Él trabajaba allí en un mismo murito de esto, allí en una virgencita. Y ahí llegaban los turistas, entonces él trabajaba con un muchacho con un megáfono. Entonces el muchacho que trabajaba con él decía, tomen la foto con el patrón, que el patrón no está muerto. Entonces la gente ya, más que todos los gringos, les gustan mucho las fotos con Pablo Escobar. Es que es idéntico, la misma cara y el mismo hablado. Entonces tomaban la foto y le pagaban a 10.000 por foto. Ahora usted va al cementerio donde está la tumba, y allá en la tumba de Pablo Escobar está el mismo señor que está acá. Yo inclusive he conversado con él cuando iba allá, porque yo iba allá, porque tengo familiares allá. Entonces me dicen, yo le dije, ¿por qué se vino de la comuna? Y me dijo, no, lo que pasa es que allá me cobraban mucha plata.
En cambio aquí nadie me cobra y aquí me pagan las fotos a 20.000 y allá me las pagan a 10.000. Pero él no mató a nadie. ¿Quién? El que hay acá. No, ese es un señor que es parecido a Pablo. Inclusive por aquí parece un señor que le decimos Pablo Escobar todo el padre. Y le digo, hola Pablo. Y el tío, yo le digo, écheme $, pues a ver, tiene mucha. Pero le da risa, un pobre y acá también de la comuna. Todo eso por parecerse a un delincuente, ¿no? Te das Pero cuenta. yo llegué acá de 27 años de edad y ya cumplí 74. Entonces yo vivo ya de los aportes que la gente me dé. ¿Pero usted todavía vive aquí en la Comuna 13? Sí, mi casita era esta. Venga que aquí me siguen. Vamos a ver su casita. Ahí vivió mi mamá, mi mamá vivió ahí hasta hace 10 años que falleció. Ya esa casa la vendimos, con todo el terreno que hay ahí en monte. Es de una sobrina que vive aquí en Barbosa, que es allí en el nordeste. Pero ya eso no es de nosotros, ya eso ya... ¿Pero la usted gente. todavía está en la Comuna 13 o a otro Yo barrio? cuando me conseguí aquí mi mujer, porque yo me conseguí mi mujer acá, me separé de mi mamá y la dejé. Una hermana mía la siguió cuidando hasta que murió. Me fui, estuve a invadir, aquí no pagamos ningún terreno. Yo me fui a buscar otro terreno por estas escalas para arriba. Allá hay una torre, arriba hay una torre. Entonces yo me fui a buscar otro lote. Y allá me compré un lote en 10.000 pesos. 10.000 pesos. ¿Qué son 10.000 pesos? $2.50. Y me pidieron 12.000. Y me rebajaron 2.000 y me bajaron 10.000. ¿Eso en qué año? Eso fue en los años 80, hace 40 y pico de años. Entonces ya allá tengo mi casa, ya vivo con mi familia. La muchacha que hay ahí que vende granizado y cervecita, michelada, es mi hija. Yo vivo con ella porque yo soy divorciado ya de mi mujer hace muchos años. Pero por ejemplo, ahora si tuvieras que comprar una casa allá en la misma zona, costaría... ¿Sabes cuánto podría costar, Vea, por ejemplo? Por aquí un ranchito, una casita de estas, usted la conseguía en 10 millones de pesos. Empezando porque nosotros la vendimos en 6 millones. Y ahora ya la vendieron en 80. Cuando la vendió mi sobrina, me resultó otro cliente a mí porque yo era el encargado de mostrar la casa. Y resultó otro con 100 millones. Y me dijo, Libardo, hay 100 millones por esa casa. Y yo le dije, ya mi sobrina la vendió. Aquella época era mucho dinero, $12.000. Claro, y eso hace 40, como 45 años, 40 años. Era mucha plata. Ahora ya no es nada, uno con 12.000 no almuerza. Claro. De la escombrera que nos dijiste, ¿es un lugar que han dejado como un cementerio o qué han hecho Eso de quedó ese como lugar? como un cementerio. Como un cementerio, respetan ese lugar. Sí, porque no han podido encontrar los muertos. Ah, ok. Y también hay muertos enterrados por acá, porque también la historia es que hay más de 2.000 desaparecidos. Entonces los enterran por acá mismo para no tener que llevarlos hasta allá a la fosa. Pero esos guerrilleros eran como narcotraficantes porque hacían tantos muertos. Dicen que allá en la fosa hay de toda clase, hay guerrilleros, hay paramilitares, hay gente inocente, la mayoría de gente inocente de acá que no tienen que ver nada con guerrilla. ¿Y usted se recuerda así de pequeño pues de ir a la escuela y todo? ¿Era como era peligro salir por la calle? No, porque imagínese que yo tengo 74 años y yo soy de un pueblo, el pueblo mío se llama Cañas Gordas, que es yendo por la vía de Urabá, por Santa Fe de Antioquia, a 3 horas de acá en Medellín. Yo me crié allá, yo me vine como a los 15 años y me vine con mi mamá porque mi mamá se separó de mi papá. Y nos vinimos a vivir en Manrique, que es la Comuna 3, que de allá fue donde ya llegamos acá, en el año 77. Llegué acá de 27 años de edad, cuando era pues la invasión. Y ahora ya tengo 74 pasaditos. ¿Y usted tiene, por ejemplo, involucrado a algún familiar Que haya suyo muerto. en esta Sí, guerra? Pues. Murieron 2 cuñados, pero porque ellos eran viciosos y eran ladrones. Pues cuando la guerrilla llegó acá, los primeros que asesinaron fueron a ellos. Pero no, pues sobrino ni nada, no, gracias a Dios. Pero ¿cómo atrapaban los ladrones? ¿Los atrapaban mientras robaban o porque, mira, aquí está el ladrón? Okay. No, los sacaban de las casas, la guerrilla. Pongamos una comparación, que aquí viva un muchacho que sea ladrón, o sea vicioso, o sea un ventero de droga. Entonces llegaban y le tocaban la puerta. Si no la abrían, la tumbaban y lo sacaban. Y lo sacaban y lo amarraban y lo sacaban para asesinarlo. O era acá, o era abajo en la cancha por donde ustedes subieron ahorita hay una cancha. Sí.
o aquí abajo hay otra cancha que baja uno por estas escalas. O sea, lo asesinan donde pudiera llegar la policía a levantar los cuerpos, porque muchas veces la policía no podía entrar ni hacer levantamientos de cuerpos, pero los bajaban amarrados. Allá están los buscadores, lo llaman los buscadores, están allá. Al día de hoy aún estamos... Por ahora sí, claro, hace por ahí 3 meses encontraron 2. 3 meses. Allá usted, muchas veces aquí uno mira y ve subir patrullas de la policía y ambulancias, es porque están encontrando cuerpos. Allá. Es una cantera, ya sacan material. Entonces las volquetas suben con escombros y luego hay una maquinaria que la llena de material de piedra y arena, todo eso, y ya bajan con su material para las construcciones. También debajo de las construcciones de las casas hay... Debajo de las casas también hay cuerpos, porque aquí en la Operación Orión también asesinaban a la gente y la desaparecían. Entonces, yo ya le he contado historias a los militares ya pensionados o retirados, y me cuentan que los muertos no están allá nada más, que hay muertos debajo de las casas, porque los asesinaban, los enterraban y luego los tapaban. Entonces la gente sin saber construyó casas encima y los tapó, entonces nunca los van a encontrar. Pero la historia es que hay más de 2000 desaparecidos de la Operación Orión y de antes de la Operación Orión, cuando estaba aquí la guerrilla también. Y pensar que este barrio antes estaba culminado de violencia por todos lados, pues nos alegramos mucho que de una manera u otra salió adelante, ¿no? Y hoy tenemos la posibilidad de venir aquí, visitarlo y pasear por sus calles. Esto nos alegramos mucho por los ciudadanos de este barrio, de este pueblo, y por Medellín también, que cambió totalmente su cara desde unos años en adelante. En Medellín la comida también cuenta historias, pero en la Comuna 13 hay un sabor que se ha vuelto inolvidable: el maracumango. Una mezcla tan simple como perfecta: la acidez del maracuyá, la dulzura del mango y ese toque de sal, limón y picante que lo cambia todo. No es solo un helado, es un contraste que te despierta, te hace fruncir la cara y sonreír al mismo tiempo. Lo encuentras en la calle entre baile y música. Sí, música demasiado alta, al punto que el micrófono no ha podido grabar la increíble sensación que probamos a comer el helado de maracumango. Sí, es un hecho, en Medellín la música es protagonista. Y recomendamos muchísimo a todos pues de visitarla, ¿no? Y además pone a disposición para los nómadas digitales, que le llaman, para trabajar con tu computadora. Muchos lugares, la verdad, aunque no hay imágenes ahora, pero la habíamos hecho en otro contenido que no hay más, repito. Lo repito mucho porque me duele mucho. Medellín, pues es esto, nos ha encantado. Pero yo creo que antes había menos gente porque nosotros hemos venido bien tempranito, porque ahorita mismo estamos viendo que hay hasta buses llenos de gente. Está haciendo más tarde, pues la gente que no ha madurado más temprano como hemos hecho nosotros. Y hemos visto que bajando, sí hay mucha más gente de cuando hemos llegado nosotros, ¿no? Pero igualmente, bueno, como todos los sitios turísticos. Estamos en el centro comercial Santa Fe. Hemos visto ya que acá en Colombia, en las ciudades sobre todo, la gente cuida muchísimo sus mascotas. Los perritos los hemos visto, por ejemplo, con ropita, zapatos o hasta como strass, no sé cómo se dice acá, que le ponen como en esa parte o en la oreja como si fuesen pendientes. O hasta hemos visto, no es mentira, perros con gafas y con gorra. Y acá pues justo está este evento, no sé si lo consiguen ver detrás mío, que se llama Mundo Pet. Y es como un parque de atracción literalmente, pero para mascotas, para perritos. Y yo que amo los perritos, pues estoy en el paraíso. Manuel está acá. Y claro, se preguntarán, pero a ver, tantos perritos en un centro comercial y donde harán sus necesidades, pues eso también lo han pensado. Como pueden ver, justo el piso de acá es así una hierba falsa, pero no está hecho para que hagan acá, ¿no? Obviamente, porque acá es donde estamos caminando. Pero si ven acá como justo este espacio, pues son como, bueno, no sé cómo llamarlo, pero allá van a hacer pipí y popó los perritos. Hay también las bolsitas previstas para que la gente recoja lo suyo. Yo veo la cara de los niños que se quieren subir acá a las atracciones, pero es para perros. Entonces ahí hay como pelea para subirse. No, aquí los perros en Colombia los tratan mejor que a sus hijos, literalmente.
También me gusta mucho que tengan un espacio para perritos en adopción, perritos que buscan una familia. Y de hecho veo que ya no está ninguno, entonces eso es buena señal, significa que todos habrán encontrado casita. De hecho, algo que hemos notado, que en la mayoría de los restaurantes o sitios así en la ciudad, de hecho centros comerciales, pues sí son pet friendly, es decir, que te dejan entrar con tu mascota, que suele ser en general un perro, y eso es algo que apreciamos un montón. De hecho, nosotros cuando teníamos la pizzería, el restaurante en Barcelona, pues también lo hacíamos, ¿no? Y creo que fuimos de los primeros. Sinceramente, ahí en Barcelona no había muchos sitios. Pero la verdad siempre se han portado muy bien, no sé, es como una barrera mental que tiene la gente. Pero si tú miras, bueno, nosotros que hemos tenido un restaurante, yo lo puedo decir, me han hecho más problemas la gente que los perros. Después entiendo que pueden haber personas alérgicas o que la gente pues al comer le molesta la idea de los pelos, no sé, pero al final las mujeres también perdemos pelo, es decir, no sé, siento que un perro que está allá pues sentado en tus pies así tranquilito y no sé, no veo el problema, no sé ustedes qué opinan, pero a mí personalmente me encanta que los sitios dejen entrar los perros en los restaurantes o donde sea. Y también en los transportes comunes. Acá la verdad no sé, no me fijé, pero yo recuerdo que cuando vivíamos allá en Barcelona era todo un problema que no se podía subir en los transportes comunes con los perros. Recién empezaban como a cambiar, pero en jaula y no sé qué temas, entonces bueno, ojalá eso vaya evolucionando y también en el transporte público uno pueda subir con su perro, pues siempre tomando en cuenta de respetar las demás personas, que no a todo el mundo les gustan los animales o los perros, pero ojalá sí se pueda. Bueno, no a todos los perros les gusta jugar con las bolitas. Está penando un montón este perro para entrar. Se quiere ir a su casa. Es verdad que a veces los humanizamos mucho, ¿no? Es culpa nuestra, pero son tan bonitos que no podemos hacer a menos. Sí, no, a mí me parecen súper bonitos, pero es verdad que es humanizar a los perros y pues para mí como los perros de la calle, así como se les ven felices, yo creo que ahí tenemos muchas respuestas. Obviamente están más felices con todo el amor que le da un humano y tal, pero yo no sé si ponerle gafas y gorra y zapato es algo muy natural para ellos, ¿no? No sé, no tengo como una opinión, ¿no? Pero sí bueno, que no. Si hay sol, hay que ponerle gorra. No sé. Eso me acuerda la broma del sketch del humorista francés que siempre nos hace reír, que él siempre dice, porque también en París, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? Que hay gente que tiene el perro en el carrito, ¿saben? Como el carrito donde uno pone los bebés. De hecho, lo he grabado ahorita. Sí, pues hay mucha gente con los perros en el carro y también se llegan a ver personas con los niños atados con una cuerda, como la cuerda que se usa para pasear el perro, ¿no? Entonces él ahí en su sketch dice como, ustedes dos tienen que hablar porque algo no va acá, ¿no? ¿Es un poco así o qué? Se ha quedado la dueña sola a jugar sola con las pelotas. No, es una locura, de verdad. En el próximo vídeo Este camino lleva allí, lleva a la carretera principal. nos perdimos en el parque más grande de Medellín. Madre mía, un zapato roto. Casi perdimos a Elodie. No encontramos la carretera. Entramos sin guía Aquí seguimos perdidos. y eso pone en peligro ¡Oh! ¿Todo bien o qué? nuestra seguridad.